Bienvenidos a Más allá de la piel. En tiempos donde reina la desinformación, quiero desmentir mitos, reafirmar verdades y dejar una huella que trascienda el espacio y el tiempo. Y hoy lo voy a hacer con mi gran amigo, mi querido chef, Luis Balda. Luis es un chef, y no solo un chef, es un amante del arte culinario y de esta hermosa ciudad que es nuestra ciudad de Puerto Viejo. Y quiero hoy presentarles a Luis, pero quiero que él se presente, que él describa a Luis Balda. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, un placer. La verdad, no puedo escribir lo que siento en este momento de felicidad de poder estar aquí, ¿no? Luis Balda nace en Puerto Viejo. Luis Balda es una persona súper soñadora, que en algún momento tuve la suerte de estar en Madrid, de vivir en Madrid. Y eso, soñador, soñador, con muchos proyectos de por medio, amante de esta ciudad también, igual comparto contigo, amante de Puerto Viejo. Y sí, en algún momento dejamos toda nuestra vida para llegar aquí y volver a empezar en nuestra querida ciudad. ¿En qué tiempo, ahora que mencionas, a qué edad te fuiste a Madrid? ¿Qué tiempo viviste en Madrid? Yo me fui a Madrid con 17, justo iba a cumplir 17 años cuando llegué a Madrid. Me faltaban poquitos días, yo cumplo año en el 21 de junio, este es cambio de solsticio, todo esto, ¿no? Ya. Y llegué a Madrid y justo El 21 de junio. como el 19 más o menos, así, y ya el 21 cumplí años. Y sí, recuerdo pues celebrarlo en las calles de Madrid, caminando por las calles de Madrid, algo muy nuevo, una ciudad que para mí pues todo era nuevo, mi primera vez que viajaba en avión, Ya. ¿no? O sea, se convirtieron en muchas cosas. Aparte yo venía de vivir, fue una época que me había ido a vivir justo a esta zona de Muisne. Hay una zona que se llama el Cabo San Francisco. Sí, está bien. Es una edad que marcó mucho también una época, porque tenía justo, había salido del colegio, me había ido donde un tío que hacía panes, era panadero, mi familia por parte de madre era panadero, y justo recuerdo que mi madre me llegó a buscar y me dice, te vas para Madrid. Y dije, bueno, O sea, no fue algo que no lo planifiqué porque era mi hermano, ya estaba en Madrid y mi padre, y justo dijeron, pues creemos oportuno que Luis ya venga a Madrid, y así fue. Con 17 años, aparte de que lo que te decía, ¿no? Era muy radical salir desde el Cabo de San Francisco, que eso era paz, tranquilidad, el mar, y nunca me olvidaré, ya cuando mi madre me dijo, vamos, y nos fuimos en una de estas canoas, y ya a Muilne, y de ahí ya me vine a Puerto Viejo, y en pocos días organizamos todo y me fui a Madrid con 17 años. Exacto. Dios mío, ¿y qué tiempo estuviste por allá? Estuvimos 15 años aproximadamente, porque regresamos justo a los 31 más o menos, regresamos a 14, 15 años, fueron los que estuvimos en Madrid. Fueron muchos, yo nunca pensé que iban a ser tantos, pero fue pasando el tiempo, y sí, pero fue una época que marcó muchísimo. Bueno, 15 años son muchos. Claro. Y el gusto por la gastronomía, por la cocina, ¿cuándo nace? Yo creo que el gusto por la gastronomía nos nació desde pequeños. Nosotros éramos, a pesar de que mi madre era muy práctica, fuimos 4 hermanos, más mi padre, 5 hombres en casa. Mi madre era muy práctica y demás, pero sí, entre nuestros dos, con los hermanos, cocinábamos, nuestros hermanos, Solo eran todos, varones. todos éramos varones. Y todos Y cocinaban. todos con mi mamá nos enseñó siempre a hacer todos los oficios de casa, Qué belleza. a pesar de que era, que a veces había alguien que ayudase en casa, pero ella siempre no. O sea, bueno, yo te puedo contar sábados enteros de lavar ropa a mano, así de... Ya, claro, es Claro, que yo aprendí a lavar así sabes que yo cuando estaba pequeñita, yo veía que lavaban, ¿no? Y a mí nunca me salió ese el sonidito. sonido. Ese sonidito me parecía como que cuando te salía ya eras grande y ya sabías lavar. O sea, Correcto, sí, yo digo, y bueno, todo un día lavando ropa de toda la familia y demás. O sea, no, sí, yo agradezco muchísimo la escuela que tuve en casa, ¿no? Mi madre, la verdad que una persona que siempre nos enseñó muchos valores. Y sí, luego yo creo que en la vida sí te sirve. claro, claro. Y para las tareas del hogar, para que la mujer no se sienta sola, Para porque todo, todo, yo creo que sí. Entonces, la verdad que es, siempre mi madre, pues ya te digo, dejaba la comida avanzada, llegaba, más cocinaba. Y yo creo que ese gusto por la cocina fue de siempre. Pero ahí yo creo que una parte que marcó mucho más fue, yo recuerdo a mi abuelita era por ahí de la Balsa de Calderón,
y siempre los fines de semana de momento nos llevaba para allá y ahí ya lo primero era la cocina. Siempre tú sabes, la vida en toda casa, yo creo que eso es universal, se hace mucha vida social alrededor de la cocina. Todo siempre termina convirtiendo en la cocina, por eso digo que las cocinas deben ser grandes. Y las cocinas manavitas eran grandes. Sí, bueno, siguen siendo grandes en el campo y toda la vida gira alrededor del fogón. Y yo recuerdo siempre eso, también cuando nos llevaban al campo, levantarte y desde que de las 5 de la mañana ya empezaban a traquear todas las casas, ¿no? Porque la gente se empezaba a levantar, a empezar a ver que ya prendían el horno y todo el día, y eso ya no, ya todo el día era la vida en la cocina. Entonces, claro, yo creo que desde ahí todo eso, si podemos hacer una pequeña remembranza, yo creo que todo convergió en que al final terminaba gustando la cocina. ¿Y a tus hermanos también les gustaba así? Sí, mi hermano, sobre todo el mayor, con él hemos hecho algunas cosas en Madrid, proyectos, siempre relacionados con gastronomía. A pesar que él era la parte mucho más estricta, racional y demás, y yo he sido un poco la parte un poco más Creativa. la creativa, la que va un poquito más ahí a lo loco, ¿no? Que yo Ya. creo que cuando se juntan esas dos personalidades y demás, es fenomenal. Pero en algún momento, justo ya en la pandemia, yo ya decidí también buscar mi propio horizonte, y ahí es cuando nace Montubio y demás. Pero sí, en familia, en mi casa también, mi hermano también tenía ese gusto por la cocina, que se terminó acentuando en Madrid. Sí. Ay, qué lindo. Y cuéntame, Luis, en Madrid empezó también ya a trabajar, empezaste a trabajar. Sí, yo recuerdo mi primer trabajo, el primer día que decidí salir a buscar trabajo, lo encontré a las 12, desde a las 8 salí y recorriendo 1000 lugares, sobre todo restaurantes, ¿no? Porque yo creo que era como lo más fácil que tenías a la mano, ¿no? Sobre todo el idioma era el mismo, tal, y empecé, y a las 12 del día ya tenía trabajo. En ese trabajo duré 4 años. La verdad que sí, fue una experiencia muy bonita. La verdad que sí sufrí bastante. ¿Qué hacías ahí? Ahí era mesero. Ya. Mesero en la barra, en la sala, todas las actividades de un restaurante. Y la verdad que fue una época que fue muy bonita, pero también la recuerdo duras. Fueron los primeros años en Madrid hasta que te terminas adaptando, hasta que eres parte de esta ciudad o de una ciudad, ¿no? Pasó su tiempo. Y sí fue una época donde hubo que empezar, sabes, eres muy joven, em, tienes ahí, ¿no? Esa confusión, no sabes qué va a pasar, pero bueno, sigues, ¿no? Vas tirando. Y al final este trabajo fueron 4 años, lo dejé por unos motivos también muy especiales. Por el que me estabas contando. Me enamoré de Ay, es que antes de que encendiéramos la cámara, Sofi nos estaba diciendo, paren, paren, eso tiene que ser para el podcast, porque la historia de amor de Luis, bueno, mi hija también cumpleaños el 21, y ella siempre dice, el 21 es un número, hoy es 21. No, Hoy es no he 21. caído, no. Hoy es 21. Hoy es 21. Hoy es 21 de octubre y estamos grabando este podcast que va a salir después de mucho tiempo porque estamos un poco atrasados con los podcasts. Estamos retomando. Pasó un inconveniente con algo, pero volviendo al 21. Y el cambio de ciclo también, no, octubre hasta diciembre, cada 3 meses, creo que Claro, en hoy Cali también. Y mi hija nació un 21 de septiembre. Y tú estabas diciendo, yo nací un 21 de junio, el solsticio. Y que antes de eso dijiste 21 días y me enamoré. Ah, sí, 21 días más o menos, sí, fue lo que te... Fue así, entonces como que estamos con el número 21. Pero bueno, cuéntame esta historia de amor porque Luis tiene una compañera hermosa que yo le digo que Karen es una mujer que tiene una vibra tan linda, una mirada tan calmada, o sea, no sé, te inspira paz, es una mujer linda. Ustedes la conocen, la ven y ustedes dicen, yo quiero ser amiga de esa persona porque atrae buenas energías. O sea, es como que tú la ves y es una mujer que, así como Luis. O sea, creo que eso es lindo, es como un complemento, porque Luis es como más activo, más así, y yo la veo a Karen, no sé si estoy Bueno, viendo. sí, no, Karen, yo creo que, bueno, Karen es lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, todo, y justamente, como te decía, en ese primer trabajo que yo tenía, me vine de vacaciones a Puerto Viejo, a Ecuador, y yo ya la conocía de pequeño, pero la volví a ver, diría un amigo mío, la reconocí, ¿no? Y entonces yo tenía 21 días de vacaciones, por eso te gustaba este número, el 21 y demás, 21 días de vacaciones, y dije, la volví a ver, conversamos y demás, y yo dije, bueno, me lo voy a pasar bien, y ya luego me vuelvo y ya no. Pues luego me fui y llegué a Madrid justamente a mi trabajo, a mi primer trabajo, y yo no hacía nada, me bloqueé, ya no podía hacer nada, solo pasaba a pensar, mi mente se quedó aquí,
mi cuerpo estaba allí. Y efectivamente, ¿no? En algún momento, como yo siempre les aconsejo a mis chicos, hoy en día en nuestros restaurantes y demás, es cierto que la vida nos va a poner muchos momentos donde tengamos, donde no estemos tan bien, donde haya cosas no tan graves, incluso porque esto no era algo grave, ¿no? Pero sí cambió muchísimo. Yo decidí marcharme de este trabajo porque vi que ahí ya no estaba funcionando, no estaba haciendo las cosas bien. Entonces decidí, mira, voy a cambiar de aires para cambiar esta situación. Pero sí, me dio durísimo, me dio fuerte, Se flechó. me fleché, fue a la primera y la No ahí pensó que iba a ser así. nunca, y nunca pensé que el amor me llegaría así, de esa manera. Y luego tampoco nunca pensé que después de 19 años, a día de hoy, poder decir que ha sido muy maravilloso con todas las cosas que conlleva ese aprendizaje, ¿no? Porque a lo largo de la vida yo creo que todo es aprendizaje, si no es en positivo, en negativo, en cualquier tipo de situaciones estamos en constante No. aprendizaje. Y yo creo que sobre todo en el caso de Karen y mi caso, ha sido un constante aprendizaje de golpes en algunas ocasiones muy fuertes y que a día de hoy podemos, si cuando miramos atrás, decimos, ha valido la pena todo lo que hemos pasado, todo lo que nos ha ido enseñando la vida y ha valido la pena, sin lugar a duda. Y yo pensaba que el amor, con el tiempo se van diluyendo cosas y yo te digo, a día de hoy puedo opinar totalmente lo contrario porque estoy aún más enamorado, más después de 19 años, donde hay veces que no me lo puedo creer de tan bien que me vaya en ese aspecto, ¿no? Pero sí, yo creo que lo único que eso se consigue con amor, con paciencia, con trabajo, con dedicación. Y yo creo que en mi caso se refleja justamente con lo que es Karen y todo el apoyo que me ha brindado a lo largo de todos estos años en Madrid, aquí y demás. Y ha sido muy, muy también importante para todas las decisiones que hemos ido tomando. Y sobre todo una de las más difíciles que fue justamente en el terremoto, que yo nunca me olvidaré cuando me dice, yo le dije, entonces vámonos a Madrid. Y me dice, no, ya aquí nos quedamos, ya el sacrificio de la tierra lo tenemos hecho. Y sí, Daniel desde ese día es el que aún nos guía más y que hace posible que todo lo que hoy, lo maravilloso que podemos ver, Montubio y todo lo que hay alrededor de esto, siempre lo ponemos en manos de Dios y de Daniel, desde luego, porque es el que nos ha guiado hasta lo que hoy por hoy somos. Sabes que ahora que te escucho, Luis, porque muchas personas no lo saben. Luis está hablando de Daniel y me contaste del niño antes de que encendiéramos la cámara, pero muy pocas personas saben Claro, yo no había puesto en contexto, correcto, sí. que Daniel era el hijo de Luis. Es nuestro hijo, Sí, correcto, es nuestro hijo que hoy nos acompaña desde el cielo, que tuvo, yo creo, el propósito de marcarnos un camino de después de cuando Daniel muere. En el Nos, terremoto. nos separamos, fue en el terremoto del 2016 aquí en Manabí. Nos separamos, bueno, en Manabí, en el Ecuador, en la parte en Esmeralda y demás. Ese año estuvimos separados y Karen en algún momento busca ayuda. Yo en eso también siempre cuando hablamos de estos temas, yo creo que para todo siempre hay que buscar ayuda, ¿no? Si en tu caso no la piel, pues vamos a una dermatóloga. En este caso el corazón y todo estaba muy, muy roto, afectado. Entonces Karen busca ayuda en una psicóloga, a quien mandamos un saludo, Mariana Bermúdez, quien gran amiga nuestra ya. Escribió un libro con la primera historia es Terremotos del alma. Terremotos del alma. Entonces, claro, fue un cambio radical en nuestra vida, fue, nunca mejor dicho, un terremoto también en nuestras almas, en nuestros corazones, que vino a transformar todo. Y lógicamente luego Karen, como tú bien nos decías al principio en la descripción, es una persona maravillosa a la cual le agradezco a la vida de haberla puesto en el camino, de que nos haya puesto a ambos, ¿no? O sea, Ya, sí, o sea, que haber superado eso, porque una pérdida puede terminar separándonos y ustedes no se dieron por vencidos, sino que sobre todo, reconciliaron su amor. yo reconozco ahí la fortaleza de Karen, que fue la que Buscó ayuda. tuvo más actividad en esta. Es que sabes que para las mujeres tal vez es un poquito más fácil pedir ayuda. Para el hombre le cuesta un poquito más, porque el hombre es fuerte, porque el hombre, justo yo, Creemos que no, o nos Creemos. ponemos esa coraza de ser fuertes. sí, yo no sé si tú viste que yo compartí un video que Sophie me editó de Imagine Dragons, de terapia es la razón por la que estoy parado aquí en este escenario. Ah, no. Pedir ayuda no te hace débil, te hace más fuerte, te ayuda a seguir, porque la vida siempre vale la pena ser vivida. A ver, él hablaba desde las personas que se quieren suicidar, porque muchos hombres, 8 de cada 10 suicidios son
hombres los que se suicidan, porque no buscan ayuda, porque los hombres no piden ayuda. Correcto. Y ya cuando te quieres, a lo mejor cuando quieres salir de ese bache, A veces ya no ya no puedes, puedes. no Claro. puedes. Entonces, hay mucha sabiduría y mucha valentía en decir, Sí, yo siempre, yo digo, a lo mejor nuestra vida hubiera sido totalmente otra si ella yo no no lo toma la decisión de, aparte que me llevó engañado, bueno, en el libro se lo recomiendo, no voy a hacer ahí spoiler para que no hayan leído el libro. para que tienen que Pero leer el sí, libro. fue una historia que marcó muchísimo y un cambio, ¿no? Un cambio totalmente de ruta. eh, Aparte, a mí en lo personal, el haberme tratado como Mariana, que no fue, no, encima no fue ni como pareja, sino fue cada individual. Individual. Y luego yo creo que siempre haga algo que primero tenemos que revisarnos nosotros para luego pedir un cambio o pedir que algo cambie. Yo creo que primero tiene que empezar por nuestro cambio Claro. y luego yo creo que todo se va ordenando. Tú Sí, dijiste algo muy lindo cuando, antes de encender la cámara. tenemos que haber grabado entonces. Sí, es que a veces tenemos que dejar Sofía esa cámara encendida apenas entramos al consultorio, aquí al sitio del podcast, porque tú dijiste que tú le dices a tus trabajadores que en la vida tú siempre tienes dos opciones cuando algo te está pasando o algo te está cambiando. Tú dijiste, Claro, sí. Y o, es o cierto. cambias, O cambia o nos vamos del lugar, no es cambias de siempre- lugar, o cambias de lugar o cambiamos de cambias actitud, tú, o o cambias cambiamos de tú. actitud ante un problema y demás. Sí, yo creo que a veces es difícil cambiar de lugar porque no podemos cambiar de la noche a la mañana de un trabajo, de una ciudad o demás. Sí, cuesta salir de tu zona de Claro, confort. entonces ahí yo creo que la más fácil es intentar cambiar uno, ¿no? O ponerle una actitud diferente. Fácil entre comillas, eso es lo que, Sí, es claro, complejo. hay que tomar esa decisión. Pero yo vuelvo a la parte de que tú hablaste de la muerte de tu hijo y cómo, porque en esa semana ocurrió algo. Ayer tuve, dos personas me hablaron de muertes de niños. De verdad. La primera, ayer era lunes, entonces en los lunes yo hago un en vivo, en TikTok lo hago, orando y leyendo un libro. Nosotros estamos leyendo un libro que se llama Nada es tan terrible y hacemos la oración poniendo en manos de Dios nuestra semana. Y justo mientras estábamos haciendo el en vivo llega una persona, se me hace conocida, es mi paciente, dice, ¿cómo usted quiere hablar? Y entonces la presento en el en vivo. Ya cuando terminamos de hacer la oración y todo, ella dice, doctora, quiero un turno. Le digo, bueno, ahorita en la mañana estoy ocupadita, pero ya le van a agendar para la tarde. Justo a las 3 había un turno. Ella viene con su hija y con su esposo. Entonces yo le digo, ya le he visto a ella, porque no recordaba de dónde los conocía, o sea, quién era el paciente, si el esposo o ella. No, usted tendría a nuestro hijo. Y yo le digo, ¿y cómo así no anda con ustedes? Entonces ella me dice, porque ya no está, doctora. Nuestro hijo murió meses después de su última consulta con usted. Tenía 2 años y medio. Justo Daniel tenía 3, iba a ser 3 en el terremoto. Son angelitos que Sí, los reclama Dios. claro. Entonces ella se le llenan los ojos de lágrimas y ella me dice, le dio, y ya me acordé, le digo, ¿me pueden mostrar una foto? Entonces me acuerdo de él. Me dice, usted se tomó una foto con él la adoraba. O sea, era un niño que mm, pegaba, o sea, tú lo querías abrazar y él pegaba. Y vino y se tomó una foto conmigo y yo traté de buscar la foto, no la encontré, espero encontrarla. Y ella dice que ella no lo iba a soportar. O sea, y al mes de que muere su hijo, ella estaba con una tristeza muy grande. Y ella le dice al esposo, ella le dice, hazme un hijo porque no voy a soportar esto. Y él me dice, doctora, fue así. Solo fue una vez que estuvimos juntos y ella quedó embarazada porque solo lloraba. No podía yo tocarla, no podíamos, estábamos mal. Y el 1 de enero, recibiendo el año 2024, ella se hace la prueba de embarazo porque tenía que haber menstruado el 30. Y el ginecólogo no lo creía, dice, no, seguro es un embarazo psicológico. Y esa era la niña que me trajeron a la consulta. Entonces, él me decía, aún, aún estoy peleado con Dios. Aún están viviendo su duelo. Es que, claro, eso te cuento que sí es algo muy. Al final, cada experiencia es distinta, ¿no? Pero sí, yo te cuento, y el otro día me di cuenta, y no lo sabía, sé que fue historia. cuando yo había soltado a mi hijo, y ya recuerdo, El día. y fue el mismo día del terremoto, sí. ¿Tú sientes Yo que lo lo soltaste? sentí, el mismo día yo descansé, ya recuerdo, porque yo le hablé, nunca había recordado, y por algo el otro día con alguien hablando,
Y es verdad que yo luego, lógico que sufre, pero no, y nunca se va a comparar el sufrimiento de una madre, porque Karen todavía es muy difícil, pero, o sea, por decirlo de alguna manera, soltarlo, ¿no? Porque luego lo vas a recordar, vas a sufrir, vas a llorar, pero yo nunca olvidaré que el mismo día del terremoto, que fue una historia larguísima, pero yo sí hablé con él y en ese momento me despedí de él, tuve la suerte de... Pero sí, Poderlo hacer. es muy difícil tener que desprenderte o perdonar algo, o perdonarte, porque depende de las condiciones también que se dan determinadas situaciones, te puedes echar más la culpa o menos, y pude haber hecho esto, y pude haber estado ahí, Claro. ¿por qué no lo cogí? Que era un poco, por ejemplo, cosas que a veces Karen pasaba. Entonces, sí, son temas bastante complicados, y como dicen, no, a veces, bueno, alguien salió fácil, pero otra persona no, y de distintos casos, no solamente de la pérdida de un familiar, y mucho más de personas tan pequeñas, ¿no? Que tienen su sentimiento también distinto. Sí, es bastante complejo. Sí, pero yo creo que tu historia y el que la gente que ha perdido algún hijo, o sea, yo sé que no, yo no lo comprendería, o sea, yo no lo he vivido. Esos Es un dolor. distintos. Dicen, un amigo me decía una vez, el diccionario tiene una descripción para una mujer que pierde un esposo, queda viuda, un esposo pierde una esposa, queda viudo, una hija pierde un padre, queda huérfano, pierde una madre, queda huérfano. Pero ¿quién pierde un hijo? Ya. No hay una No hay descripción, no hay ni una palabra que lo pueda escribir. teoría, claro, como no es natural, no hay una palabra, pero sí. Deja muchas enseñanzas, lo que te digo, todo eso te va fortaleciendo a lo largo del tiempo y entiendes que hay propósitos, y yo creo que el propósito de Daniel está clarísimo, ¿no? Y sobre todo Karen, que es una persona también maravillosa. Sí, y qué lindo es como ahora se ve el brillo, o sea, como tú hablabas de por Karen tengo esto, porque Karen me ha acompañado en cada faceta. A veces yo escucho a parejas discutir de que no, que el hombre no tiene que decir cuánto gana, que mi mujer por allá, ahora le mío es mío, oiga, no comparte. Lo mío es mío, o sea, Yo todavía me quedo sorprendido porque yo no podría manejarme, no haría un... ni yo tampoco, o sea, yo creo que todo es como que un equilibrio. Y no solamente parte del hombre, sino también ahora viene la parte de la mujer, porque está el machismo y está el feminismo. Es que, Vale, claro, ahorita las cosas y los extremos los opuestos, extremos. yo creo que todo en equilibrio está bien. Y aparte que yo hay algo que yo siempre digo, detrás de una gran persona hay otra gran persona, ni siquiera, A los lados, claro, o a los lados, eso, ni sí. siquiera detrás. A los lados de una gran persona hay otra gran persona, porque conseguir el éxito así por así no es fácil, ¿no? Y si lo haces es Con porque alguien. alguien está, mira, Creyendo en ti. yo te puedo contar casos de, por ejemplo, Karen, un día ya íbamos a descansar y me dice, mañana empiezas clases. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, eso fue hace 2 años y algo. Ya. Yo terminé el colegio, como te decía antes, a los 17 Ya. y ya iba a cumplir yo 38 más o menos. Y me dice, mañana empiezas clases en la universidad, te inscrito en la universidad para que estudies una tecnología en gestión culinaria. Y yo digo, ¿cómo? O sea, en la noche. Sí, me da traición, o sea, ni me había preguntado, ni me había dicho nada. Y cuando yo me quedé, o sea, sin palabras. Pero bueno, mira, ya Pero no pasó el te tiempo, ya me gradué de esa tecnología, ahora voy a hacer una licenciatura. Qué belleza. Pero claro, si no fuera por ese empujón que me da Karen o me dice, porque a lo mejor si me pregunta, sabe que le voy a dar una vueltita, digo, no tenemos tiempo, porque tú sabes que al final la excusa es no tenemos tiempo, no lo podemos hacer, no hagamos esto, no hagamos lo otro, y vamos aplazando cosas. Ya. Y en este caso, yo te digo, ahorita que ya lo ves, dice, mira, si no lo hubiese hecho, hubiese aplazado y a lo mejor nunca lo terminaba haciendo. Y la verdad que es algo muy satisfactorio, ya después de tantos años de haber terminado el colegio, ahora tener por lo menos una tecnología, y ahora quiero una licenciatura y después haré un máster y todo relacionado a gastronomía, desde luego. Qué belleza. Así no se siente que uno estudia. Y así, correcto. No, aparte que es algo que te Que te gusta, que gusta. te apasiona, entonces se hace menos la carga. Igual hay responsabilidad que implica estudiar, pero se hace menos la carga, ¿no? Y eso se lo agradezco pues a Karen también. Qué lindo. A mí, yo creo que en este podcast estamos dejando mucho, mucho mucho aprendizaje de la vida de Luis, porque esa parte del amor por su esposa, de que han superado, porque él dice es el amor de mi vida, pero si escucharon la historia, o sea, no ha sido fácil, se separaron un año, tuvieron
que tener terapia, sanar muchas cosas y de ahí viene el triunfo a veces Y seguir sanando. y seguir sanando, sí. Y también seguir dejando de lado cuando uno está en pareja, porque yo lo veo en las parejas que tienen años, es que se deja de lado el orgullo y aprendes a darle el lugar que merece a la otra persona, a saber pedir perdón, Sí. a saber reconocer tus errores y a crecer juntos. Y si uno ve Montubio, del éxito, ve esa chiva maravillosa, o sea, las ideas que tienes, Luis, son increíbles. Yo, de eso estábamos hablando también, de cómo amamos Puerto Viejo, de que en Puerto Viejo es la ciudad de nuestros sueños. O sea, te fuiste aquí y dijiste, no, yo regreso a Puerto Viejo, pero a veces uno ve Montubio Y ya lo que has hecho, ya y lo he hecho y no sabes todo lo que hay detrás. todo. Hay fracasos detrás, Hay hay muchos, texto. claro, hemos intentado, mira, llegamos, la suerte es verdad que como que la primera, cuando llegamos de Madrid, pusimos un restaurante, digo pusimos porque en esa época con mi hermano, Ya. pusimos un restaurante y la verdad que nos fue súper bien, para que no nos conocieran. se llamaba? Se llamaba La Caña, estaba en la Pablo Emilio Macías. Alguien me dijo eso, me dice, Luis tuvo, y mi esposo es súper amigo, y ya acaso no me acuerdo, recién vino una paciente y me dijo eso, de que nosotros íbamos y la caña. La Caña, ahí, sobre todo los fines de semana, hacíamos el trabajo que hacemos ahora en Montevideo, que era vender comida criolla. Entre semana era almuerzos. Ya. Y después llegó la pandemia, cerramos, pero funcionó bien desde el principio. En ese intervalo, que fue como unos 5 años, hubieron otros intentos, pusimos alguna otra cosa relacionada con comida. Y efectivamente, no ves que no funciona igual, por eso no aplica lo mismo. Y mira que era con el mismo, era yo mismo, ¿no? No es que Claro. era con ni un socio ni nada. Y mira, y eso no funcionó, otra cosa y así. Entonces, de ahí nace Montubio. Y Montubio también fue, o sea, ahorita lo vemos un restaurante que se ve pues Ya está consolidado, tiene bastante sus bonito, detalles. pero eso yo siempre digo que era como esa gallina cuando le da peste al principio, estaba pelado, no tenía nada. Yo me acuerdo cómo empezó Montubio, porque Que a era un veces jovencito. vemos fotos y vemos cosas y con Karen lo único que nos vienen son palabras de agradecimiento a la vida, a Dios y a Puerto Viejo. Sobre todo eso hay que hacer un hincapié ahí a Puerto Viejo, porque Puerto Viejo, lo hablábamos el otro día con alguien, es una plaza muy compleja a nivel gastronómico. ¿Pero por qué compleja? No es que el puertovejense sea complejo, no. El puertovejense en general se acostumbró a comer muy rico toda su vida. Se lo llevaban al campo, o el que tenía dinero tenía alguna colaboradora que era del campo, o venía su tía del campo, o te llevaban al campo. Entonces te acostumbraste a comer ricos, sabores buenos, sabores que están en la memoria, sabores que no son de ahora, que son tradicionales. Hay unos que son tradicionales y hay sabores que pueden ser ancestrales de esa memoria que se va pasando de generación en generación. Pero sí, llevamos cocinando 11.000 años, llevamos el territorio que hoy ocupamos. Justamente hoy recibíamos y nos sentíamos, yo me sentía contentísimo, hoy soy de confesar, porque justo ha coincidido que hay unas jornadas de gastronomía en la Universidad Técnica, la Universidad San Gregorio está haciendo unas jornadas de odontología, entonces hemos recibido estos días mucha gente de fuera, donde todos los días, ya ahorita estamos implementando que a estas visitas les contamos con objetos ancestrales, que si de barro, que si la Venus de Valdivia, que si la silla manteña. Entonces hacemos una breve remembranza mientras están degustando todos estos manjares de la comida manabita y está siendo un éxito porque, y lo agradecen mucho. Y en todo este proceso que justamente hoy hablaban en este encuentro de gastronomía, de empezar a seguir haciendo esa narrativa de nuestra historia un poco, ¿no? Porque no, tú puedes dar un plato, ¿no? Pero si cuentas una historia con ese plato, va a tener todavía más importancia o vas a recordar más ese plato, esa experiencia, el transportarte de un momento al campo, porque Montubio la idea es justamente mantener así como está de momento, ¿no? Luego hay sueños de otro tipo de restaurante, pero siempre con elementos locales, ¿no? Aunque luego exista diseño y demás, pero siempre la puesta en valor de materiales que a veces estaban ya un poquito vistos incluso un poco como a veces yo digo, un poquito debajo del hombro, ¿no? Que si la caña antes era un poquito vista ahí con recelo, cuando vemos que el mundo entero, aparte que es un elemento muy noble, el cual hemos venido usando a lo largo de muchos tiempos aquí en sobre todo en el campo manabita, ¿no? Claro. La caña, la madera. El nombre. El nombre de Montubio, dice, ¿por qué le pusimos Montubio? Ajá, me encanta. Siempre tenía ese nombre ahí
y ya no iba a usar el nombre ni antes, porque ese nombre se lo quedó mi hermano. Montubio, efectivamente, no, Montubio es una palabra muy, muy general. Tú escuchas Manabí, Montubio, es lo mismo como el liche, Manabí, ¿no? También son palabras muy representativas y Montubio desde luego era una que teníamos abogadas y ahí nació Montubio y la verdad que hoy en día agradecidos. Y los lugares que hemos ido creando dentro del restaurante para tomarse fotos, ahorita creamos el Rincón del Cachulo. Siempre hay que estar dándole cosas a la gente que quiere llamar la atención, que se tomen una foto. Entonces la idea siempre es darle al público cosas que no estén en el mercado a nivel gastronómico, innovar, estar creando, porque eso sí es importante. Yo creo que Puerto Viejo está en esa dirección, super muy, muy gratificante porque vemos que cada día hay mejores restaurantes, más restaurantes, el nivel de calidad está subiendo, la ciudad está ganando. Y es bueno, es competencia, pero la competencia siempre ha sido buena. Bueno, para el que desea verla como algo positivo, pero hay quienes la ven como negativo y no está buena. Claro, como a mí me encanta esa manera de ver las cosas de ustedes. Se alegan ay, le estoy yendo bien a mi compadre y cómo se apoyan, porque son totalmente diferentes. Correcto, son más sotos, aunque vayan muy paraguas, pero son completas como esto totalmente diferente. Antes que te acordabas de la chiva, casualmente el día que hicimos el aniversario de eso, llegó un cocinero español que está radicado en Quito, que tiene un restaurante espectacular. Ese día por Ese- Nada, correcto. Y entonces él estuvo tomando el aperitivo, como en España, ¿no? Que se toma el aperitivo antes de almorzar. El antiguo estuvo en Montubio, comió un poquito de hornado, comió un par de cositas de picar y luego vinimos a Nardo. Ya. Y después conversar, y después que vinimos aquí a La Chiva, que fue ya que Cerraron los broches un broche de oro. Y entonces después en Quito conversando, él decía, claro, es que son dos conceptos completamente distintos y que hay que ir obligatoriamente a los dos lugares. Claro, si vienes como a Puerto Viejo, luego, bueno, obligatoriamente, que no te los puedes perder. De ahí hay otros muchos lugares en Puerto Viejo que no deberíamos perdernos porque, como decíamos antes, cada vez hay uno mejor que otro. Entonces, claro, imagínate tomarte un desayuno en Montubio, almorzar en Nalo o almorzar en Montubio y luego cenar en Nata, ¿no? Es una experiencia, o en Ishari, donde se come un excelente sushi. Y yo creo que sí, que Puerto Viejo está preparándose para cosas muy buenas y ya no solamente en el campo gastronómico, sino en todos los campos que va competiendo el tema del turismo, la salud mismo. pica para todo. O sea, en todas las áreas hay competencia. Pero mientras tú descubras qué te hace único, qué te hace auténtico y que cada persona vaya descubriendo eso, yo creo que todo el mundo va a tener esa competencia como que la va a tomar como que qué lindo tener esa competencia, qué lindo es tener ese apoyo también, porque la competencia te ayuda a mejorar. Te ayuda a mejorar, crea más sinergia, porque si mañana, bueno, eso es como yo recuerdo, no lo puedo ver por Madrid, en una misma calle habían 30 barras de comer pinchos y cada uno más bueno que otro y todos estaban full porque se creaba, todo el mundo iba ahí porque sabía que si estaba yendo uno me cruzo de enfrente o si no como en el de acá, entonces eran full todavía, o sea, todo le va bien y te crea sinergia, eso es como cuando un día Puerto Viejo haya se está elevando la calidad en el sector de salud, el clúster de salud, te va a traer todo eso, te trae turismo de salud. Un turismo que se tiene que hospedar muchas veces, que tiene que comer muchas veces. Entonces, claro, hay en el sector de salud, en el sector del turismo mismo. Entonces, claro, se va creando esa sinergia y Puerto Viejo es el que va a terminar ganando. Y el networking, que no solamente es tuyo, o sea, no es solamente tu mundo, no solamente son los chefs. Yo tengo mis amigos que son chefs, o sea, pero amigos que son gerentes, amigos que de todo se aprende. Es maravilloso. Y yo creo que este podcast que están escuchando y que ya está por terminar ha sido maravilloso. Gracias mil por venir a compartir. No, gracias. Yo creo que puede quedar otro podcast pendiente. Oye, y tenemos que hacer otro con Leo. Hasta que se anime para que se siente ahí, que le quede despierto. Ya está hablando más. Está más desenvuelto él. No, sí, aparte luego, a mí me pasa a veces, tampoco el que hablemos mal, yo digo en mi caso, ¿no? Porque empiezo en un lado y termino en otro. Yo soy igual, estamos así, porque la idea, y me acuerdo de otra cosa, y mi amiga Anabel Chucho me dice, a ver,
volvamos a la idea que estábamos diciendo. Principal. A veces pasa que estamos hablando de una cosa y se nos ocurren otras ideas. Sí, a mí me pasa muchísimo y es verdad que voy dando con el tiempo que tienes que ir teniendo algunas herramientas, algunos métodos para seguir siendo un poco efectivo porque cada vez se suman más proyectos, más cosas. En nuestro caso, son 3 restaurantes, el en Quito, el de la vía Puerto Viejo Manta, el de aquí. Y hay proyectos que están ahí que no se pueden, dices, no, mira, la verdad que lo quisiera hacer. No es el momento. Lo quisiera hacer, pero es que me voy a llenar de carga, me voy. Entonces sí Tú que me hay decías que. que Karen también dice, ahorita Sí. no, en el freno, a ver. Y creo que Sí, Karen es un poco también ese freno que. Porque yo por mí, yo lo veo, claro, como tú dices, no. Uno dice, no, esto nomás le hacemos esto, lo cogemos, da, y ya, y lo hacemos. No. Luego cuando ya te empiezas a hacer un pequeño análisis, que ya casi es obligatorio, yo antes nomás era, no, vamos, lo hacemos, y en el camino ya veía cómo acotejaba las cargas. Ahora veo que sí es importante ya empezar primero a hacer una pequeña, aunque sea mínima, aunque sea una pequeña valoración, ¿no? Si en verdad va a valer la pena, si no vale la pena, si me va a sacrificar mucho, si me va a demandar más tiempo de lo normal, porque luego es verdad que sacrificas muchos momentos o también momentos de tensión, momentos de estrés y demás. Pero yo creo que es importante empezarse a planificar y tomar decisiones ahí ya un poco meditadas, ¿no? No como antes que éramos más jóvenes, teníamos más energía y podíamos resolver, ¿no? Lo que no es que no tengamos energía, hay mucha, pero yo creo que hay que canalizarla. bueno, hay que analizar. Sí, yo creo que eso también yo lo estoy aprendiendo, porque yo creo que hablamos de eso, de que también decirle que sí a todo, de Sí, Santia. es complicado. Y a mí me ha costado mucho empezar a decir que no. Aprender a. Aprender a decir que no, porque Es difícil. es difícil. Y al principio es lindo porque no estás diciéndole que sea mucho, pero luego hay más compromiso, conoces más y más personas te dicen, me gustaría esto, me gustaría lo acá, y a ti también te gustaría, pero luego te das cuenta que te metiste en 3 cosas en una semana y al menos yo, que un para acá, que poner acá, o sea, y tus proyectos. Yo al menos yo lo digo por mí porque a veces tengo proyectos y no los llevo a cabo porque estoy apoyando otras cosas. Sí siendo como que ya hay como un pache ahí. A mí no sé si te ha pasado, pero a mí me dio burnout. No, o sea, no, No he llegado a ese extremo. no, amiga, pero es verdad también porque cada vez nuestro equipo es más grande, nos apoyamos en más gente y es cierto que hay que, porque si no, claro, aprender a delegar, a manejarse, a también tener en quién delegar, que es también, yo creo, más que aprender a delegar, porque hay que aprender a delegar a la larga, como digo, mandar relativamente es fácil, haz esto, haz lo otro y demás, y al final, delegues mejor o peor, pues, lo haces, pero yo creo que lo más difícil es conseguir a quién delegar. Identificar a esa persona Y que que te quiera es el líder. que vaya llegando, es que Dios la vaya poniendo en tu camino. Y mira, hay algo que, aunque parezca como ya un cliché o algo que se repite mucho, es decir, no, yo le pido a Dios. Y últimamente, te soy muy honesto, le he pedido mucho a Dios que me envíe gente que me ayude a crecer, porque yo quiero crecer. El sueño de Montubio es llegar lo más lejos que se pueda. No solo a nivel del país, sino a nivel internacional, desde restaurantes fuera del país, en Madrid, en donde haga falta, o en donde se pueda. Pero claro, nada de eso lo vamos a conseguir Luis y Karen, por ejemplo. Por mucho que Luis y Karen seamos una muy linda pareja, nos llevamos muy bien, pero dependemos de un equipo de ahora mismo, directos e indirectos, somos como 70 personas entre nuestros restaurantes. Entonces, 70 familias. son 70 cabezas, 145 manos de las cuales dependemos. O sea, depender de tanta gente. La gente me pregunta, me dice, ¿tú cómo haces para que el sabor esté igual? Digo, mira, eso de momento para nosotros lo mantenemos hasta cierto punto, pero es muy complejo porque somos todavía muy pequeños, muy orgánicos, hacemos las cosas, a pesar de que hay ciertos procesos no, hay veces que no te da tiempo a muchas cosas, sobre todo en estos últimos años hemos crecido muy rápido. Entonces la gente me dice, ¿cómo haces? Y yo le digo, sencillo, aunque tú no creas, me levanto y le pido a Dios que hoy todos mis chicos estén bien. El otro día que conversábamos, que vine a la consulta y hablábamos del tema de orar, por ejemplo, ¿no? En Quito, en las reuniones que hacemos de apertura,
en algún momento una de las personas que estaba de líder, dice, pues mira, vamos a empezar y todos los días, hoy en día, todos los días que se hace la reunión de apertura, donde tocan pequeños puntos de mejora, la planificación del día y demás, hay una oración todos los días. Entonces, aunque parezca que no, pero ya el hecho de pedir, de orar, de agradecer también por lo bueno, por lo menos bueno, ya nos va por lo menos calmando un poco, nos deja un poco medio con otro chip para empezar a afrontar el día. Y a lo mejor dice, por los primeros momentos, después de la oración, por lo menos ahí me viene y dice algo, respiro un poquito y ya no me enfado por lo menos ahí, me enfado más tarde, ¿no? Entonces, yo creo que todo está en esa conexión. Qué lindo que íbamos a cerrar y que ser esta parte de la oración, que yo creo que, bueno, tanto tú como yo, no hubiéramos llegado donde estamos si no hubiéramos inscribido a Dios en nuestros planes. Y sus planes son perfectos. Sí, Él nos muestra la luz cuando estamos listos. sí, yo creo que justamente es con eso me quedo, cuando estamos listos, cuando es el momento. Había pasado desde Madrid cosas que yo ansiaba, anhelaba, quería, y, no, y ha pasado años, ya estamos hablando después de 10 años, y recién se están cumpliendo ciertas cosas que yo pensé que iban a ser antes. Otras que pensé que iban a ser larguísimas se han cumplido también antes. Entonces, yo creo que sí, yo creo que llega el momento y es cuando es tu momento. Cuando Dios, empiezas, cuando... cuando empiezas real que sea Dios. Sí. Yo también cuando yo vivía por aquí, yo me acuerdo que yo quería tener pacientes en la privada, quería tener mi consultorio y no, era mi momento de ser la mamá de mi hija. Y yo de años yo estuve en el posgrado, entonces ahora ya pude estar con ella y ya luego cuando ya pude regresar a Puerto Viejo, sí pude tener lo que lo anhelaba, así como tú anhelabas como tú, yo le anhelaba Beso. Y hoy Beso es una realidad. Y justamente hoy un paciente me decía que le encantaba mi oficina, o sea, él es de otro país y me decía que le encantó mi consultorio. Y yo le dije, gracias, este es mi sueño hecho realidad. Y qué bonito que es poder decir eso, o sea, que tú estás viviendo tu sueño, estás viviendo lo que hace mucho tiempo soñaste, pero Dios te lo dio. En el Cuando momento. tú estabas listo, cuando tal vez había más humildad en tu corazón para poder recibir y no desenfocarte. Totalmente de acuerdo. Esa parte que has dicho la comparto y sí, yo creo que en el momento que llega justamente y si es para ti con más razón todavía. Sí, decía un amigo que la filosofía estoica dice que amor fati, amor al destino, que lo que es para ti siempre será para ti. Lo que es para ti, aunque te quites, y Sí, aunque te pongas. yo de eso tengo también algunas historias que quedan para el siguiente podcast. Sí, porque esto quedó pendiente con tantas historias, la historia de amor, de cómo se soporta dos personas trabajando. No, bueno, ese tema no hablamos, ¿no? Claro, compartir porque nosotros, Karen tiene su profesión, que es odontóloga. Ay, ya. Y en algún momento, cuando el Montubio empezó a hacer una locura, un caos, decidió dejar todo y dice, no, nos vamos a poner a trabajar juntos porque el restaurante necesita de los dos. Y ella hoy en día pasa más en cocina que yo, lógicamente. O sea, ella está ahí, vamos, moviendo, dinamizando todo eso y sí, es un amor, un amor. Un equipo y tener esa tolerancia, porque Son los años, yo creo que ya son los años. Te enseñan los años, ya que nosotros llevamos casi 19 años. Y sí, y aún así a veces hay pequeñas cosas que no encajan. ¿Sabes qué me acuerdo? Que yo leí en un libro que decía que tú deberías casarte con la persona con la que te imaginas cenando 10.000 veces. Yo creo que ya lo dije en algún podcast, pero eso es tan real y como ustedes creo que... Yo no, aparte que ahora porque hay por ahí un secreto, no sé, ahora estoy un poquito más delgado y demás, Secreto. ya no como tanto, obligatoriamente, ya no como tanto, entonces, pero antes nosotros sí que salíamos a cenar mucho, o cenábamos en casa, armábamos una Pero comida. la cosa... Y era, a lo que y me se acuerdo, refiere, sí, no. Claro, es chévere eso, porque creo que se comparte. La gente se engorda cuando tiene pareja porque lo que hacen es ir a comer. Pero comer, y más que la comida, Claro, es el compartir, sí, compartir esa compañía y que te guste la conversación del otro. Sí, que no te aburres, que no te aburres. Nunca. Sí. Bueno, Luis, ha sido maravilloso tenerte aquí. Gracias por esa historia de vida, por compartir cosas íntimas de ti y de tu vida y también cosas que van a motivar a otros, porque estoy segura que la historia de Montubio y de Luis Balda y de Karen también es hermosa para las personas que
que tienen pareja, para las personas que tienen un emprendimiento, para las personas que han perdido un ser querido, que han perdido un hijo. Este podcast creo que va a ayudarle a muchísimas personas. Gracias, Luis. Gracias. ¿Qué le quieres decir a las personas que nos escucharon? ¿Qué consejo les puedes dar? Nada, a seguir metiéndole ñeque, como decimos, porque la verdad que hay momentos, hay ocasiones en que parece que todo se puede venir abajo, que todo se pone cuesta arriba. Y sí, es cierto, se pone cuesta arriba, se pone muy difícil, pero yo creo que esa fe en Dios, esa fe en que todo va a cambiar, en que algo bueno me espera después, llega. Yo creo que sí, no sabemos cuánto tiempo, pero que si somos perseverantes, somos pacientes, yo creo que las recompensas o lo que tenga que llegar en positivo y agradecidos, yo creo que llegará. Yo creo que sí, y eso, a seguirle metiendo ñeque, como los mandaba a hacer. Así es, con fe y con la esperanza en Dios, incluyendo a Dios en nuestros planes. Luis lo ha dicho todo. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, compartan este podcast con quien crean que le necesita escuchar. Gracias. Chao, muchísimas gracias.